Miren que les hemos hablado de la fascinación de la intelectualidad europea con la revolución islámica de Irán y la complicidad de algunos de esos intelectuales con lo que luego sucedió con el Ayatollah Khomeini y su brutalidad. Bueno, pues vamos a aprender sobre ello. Vamos a hablar con quien sabe, que es el profesor Jorge del Palacio y en su sección Pasado Presente. ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Vamos a hablar en concreto de un conspicuo, como se suele, de un conspicuo intelectual que sí, a pesar de ser marxista y que la revolución islámica pues debía representar todo aquello que él odiaba, sin embargo sí se interesó más de lo conveniente por la figura del Ayatollah Khomeini, ¿no? Que es Michel Foucault. Efectivamente, sí. Oye, ¿qué le llevó a Foucault a escribir sobre la revolución iraní? Pues mira, yo creo que es interesante que nos fijemos en Michel Foucault porque seguramente es la expresión más acabada, como tú has dicho, de la fascinación, ¿no? Que tuvieron muchos intelectuales del mundo de la izquierda, no socialdemócrata, vamos a decir radical, algunos más o menos adheridos al Partido Comunista, por todas las revoluciones que tuviesen un contenido antioccidental, ¿no? Y simplemente por eso ya creían que eran revoluciones que tenían, digamos, un contenido emancipador o que avanzaban la historia hacia el progreso, ¿no? Y Foucault, precisamente, que es uno de los filósofos que aún más se leen, que aún más se venden, entonces ya tenía una carrera y un nombre, ya había publicado seguramente sus dos libros más famosos, ¿no? Vigilar y castigar, en el 76, y el primer volumen de la historia de la sexualidad en 1979, y este aquí que él, que había tenido siempre interés por la política de Oriente Medio, recibe la propuesta del Corriere della Sera para hacer una serie de artículos sobre los movimientos revolucionarios que se estaban dando en Irán, ¿no? Entonces él acepta con la condición de que le permitan escribir lo que él va a llamar un periodismo filosófico, un periodismo de ideas, ¿no? Es decir, él se va a ir a hacer trabajo de campo, pero para escribir sobre las ideas que están en ebullición en la revolución iraní de 1979, y el resultado van a ser pues 9 artículos para el Corriere della Sera, pero también otros tantos para prensa francesa, que suman un total de unos 20, ni más ni menos. 20. Oye, ¿pero qué llamó en particular la atención de Foucault en las protestas que llevaron a la revolución del 79? Pues mira, dicen los que han estudiado a Foucault que Foucault lo que encontró fascinante y poderosamente atractivo en la revolución iraní era que se trataba de una revolución que no encajaba con el molde de las revoluciones occidentales. Es decir, que no estaba guiada por una ideología de la emancipación clásica del siglo XIX, es decir, ni el liberalismo, ni el marxismo, ni el nacionalismo, y que había encontrado, digamos, en la religión una especie de espiritualidad política que estaba, ¿no?, hablando este lenguaje que decían ellos, creando una subjetividad revolucionaria, ¿no? Pero claro, es curioso, ¿no? Es el lenguaje que utilizaban, sí. O sea, no somos María Jesús Montero. Pero es esta espiritualidad política lo que le llama la atención, un nuevo tipo de revolución que podía, bueno, servir a emancipar un país de ese proceso de modernización en el que había sido introducido por el Shah, ¿no?, que se veía pues como un títere de los Estados Unidos. Bueno, es que, claro, es que esto también lo explica todo, ¿no? Era un antiimperialismo que admitía cualquier complicidad con tal de que el enemigo fuera común. Exacto. ¿No? Oye, ¿por qué tantos intelectuales occidentales se sintieron atraídos por revoluciones fuera de Occidente? O sea, ya hemos identificado una causa, ¿no?, que es un enemigo común, sí, el imperialismo yanqui, y eso unía mucho. Sí. Pero también había un cierto gusto por lo exótico, ¿no? Sí, cierto orientalismo, cierto gusto por la revolución en China, en Cuba, en Argelia. Todo tiene que ver seguramente porque eran intelectuales que obviamente no aceptaban ni les gustaba el régimen político del mundo occidental, liberal en lo político y capitalista en lo económico, pero tenemos que tener en cuenta que eran intelectuales más o menos cerca de la órbita del Partido Comunista. Michel Foucault fue comunista en su juventud por la invitación de Althusser, pero luego se sale, es maoísta, siempre va a mantener... Pero marxista siempre fue. Siempre va a tener una relación, él decía, dialéctica, abierta y selectiva, ¿no?, apreciando esos elementos antiautoritarios. Pero para todos ellos hay un momento, a partir de 1956, en el que la URSS no puede ser, ¿no?, un elemento, un faro
para su política revolucionaria o de emancipación, porque se descubre todo lo que había sido el estalinismo, y es ahí cuando empiezan a apreciar como nuevos focos revolucionarios que pueden generar tensión, ¿no?, a la hegemonía de los Estados Unidos, siempre en el esquema de la Guerra Fría, China, Argelia, Cuba, Irán, es decir, son intelectuales que se posicionan ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética, porque consideran que ambos son poderes imperialistas, poderes modernizadores, poderes que están en manos de una lógica de la producción, del control, etcétera, etcétera. Yo tengo una teoría al respecto, que es basada más en la intuición que en el estudio. Y es que buscaban revoluciones cuanto más lejos mejor, porque así era mucho más difícil que el espejismo se evaporara, ¿no? Porque cuando uno visitaba la URSS, que la tenía más o menos cerca, pues entendía que aquello era una catástrofe, ¿no? Pero sin embargo, te buscas una revolución en China, pues es más difícil, ¿no?, que la gente acuda allí a ver qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Y Irán, pues también, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo que es una teoría mía, ¿eh? No, hombre, es mucho más fácil romantizar lo que no se conoce, y sobre todo porque además tenían un aura de pureza, porque eran revoluciones, curiosamente, que emergían en países que no eran capitalistas, ¿no? Con lo cual ahí, sí, bueno, en fin. Que eran precapitalistas. Exactamente, ¿no? Pero ven en ese punto precisamente estas nuevas izquierdas un punto de confianza, ¿no?, en que puede darse una revolución aún más emancipadora. De ahí esta fascinación de Foucault por el Islam, ¿no?, que él cree que puede ser compatible con los derechos humanos, con los derechos de las minorías y con la superación de todos los males que el capitalismo ha traído a Occidente. Pues ya hemos llegado a ese punto en el que te pregunto que cuál fue el destino de las ideas de Foucault sobre la revolución iraní. Pues no muy feliz, porque realmente Foucault fue muy criticado tanto por la derecha, como era de esperar, pero también por la izquierda, ¿no? Pero hay un hecho importante, y es que Foucault no vuelve, después de esa serie de artículos que hace, no vuelve a retomar el tema de Irán, ¿no? Una vez que ya se instaura la revolución islámica, mejor no tocarlo, ¿no?, en 1979, y hay un hecho que es llamativo. Foucault recibe muchas ofertas para publicar como un libro, como un volumen, esas crónicas que escribe para el Corriere della Sera, y Foucault nunca las quiere publicar porque recibe con mucho dolor las críticas que se le hacen, y digamos que el experimento iraní de Michel Foucault pues termina ahí, ¿no? Pues es muy interesante esto, Jorge del Palacio, y además también muy oportuno, porque estamos hablando todo el día de Irán, y más que hablaremos, porque hay noticias que ahora contaremos de Irán y de una posible intervención de Estados Unidos. Pero a veces nos preguntamos cómo se ha podido perpetuar un régimen tan brutal, tan sanguinario, y hay complicidades que conviene señalar, porque los intelectuales no siempre están en lo cierto. A veces el sentido común del más sencillo acierta con más precisión que el abigarrado intelectual que busca teorías exóticas. Muchas gracias, Jorge, pero te espero aquí en la tertulia, ¿te parece? Encantado de estar aquí después también. Gracias, Rafa.